Enrique Antonio Angelelli nació un 17 de julio de 1923, en Córdoba. A muy corta edad, su pasión y devoción por los más pobres, hizo que sintiera responsabilidad y compromiso por una tarea que le confiaría gran parte de su vida al inicio de su adolescencia. Con tan solo 15 años ingresa al seminario Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba, pero al poco tiempo es enviado a Roma, Italia para concluir su última etapa de estudios medios y estudios superiores de teología. En 1949, con 26 años es ordenado sacerdote, sin embargo apuesta por seguir estudiando para recibirse como licenciado en Derecho Canónica por la Universidad Pontificia de San Gregorio. De regreso a la Argentina en 1951, su trabajo se radicó en Córdoba como vicario cooperativo en el barrio Alto Alberdi, y capellán en el Hospital de Clínicas. Teniendo un estrecho lazo con los sectores más vulnerables y humildes de la sociedad, que abarcaban los asentamientos y las villas miserias, su compromiso, más allá de lo religioso sino cívico-social, fomentó la formación de un nuevo perfil para la época, hecho que un año después lo colocaría al frente de la Juventud Obrera Católica en su sección regional. Además participaba en la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, dictaba clases de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor y era profesor de Teología en el Instituto Lumen Christi. En 1960, a finales de año él se consagra como obispo auxiliar de Córdoba. Por primera vez en su asunción como tal, la catedral de aquella provincia se veía rodeada de los sectores populares, entre obreros, trabajadores y campesinos. Una de estas actitudes de porque un posible apoyo fue la mediación local ante conflictos laborales, en los cuales muestra una nueva visión eclesiástica con clara práctica social y responsable, algo que le valdría ciertos rencores, pero 2 años después se queda a cargo completo, ya que Monseñor Castellano, hasta por entonces la cabeza de la jerarquía de aquella zona, es enviado a las reuniones del Segundo Concilio del Vaticano II. En 1965 se hizo cargo de la arquidiócesis Monseñor Raúl Primatesta, quien restituyó a Angelelli como obispo auxiliar, quien retomó su estilo pastoral de contacto directo con la gente, abocándose a las visitas pastorales de las parroquias de los barrios y pueblos del interior provincial. En el año 1968, es designado por el Papa Pablo VI como obispo de la ciudad de La Rioja, donde su labor era promover un ideal motor en cuanto a inclusión y cooperativismo, partiendo desde el despertar a los sectores más postergados de aquella sociedad. Su labor estuvo fundamentada en tareas de construir cooperativas, de tipo minera y agrícola, con el objetivo de organizar social y laboralmente a campesinos, trabajadores, e inclusive poder sacar de la marginación a miles de mujeres que vivían al intemperie ciudadano, sin resguardos ni apoyo de una sociedad conservadoramente social y con poco recelo a aceptar a ellas en labores cotidianas. En 1973, Angelelli viaja a Anillaco, la ciudad natal del exgobernador de La Rioja Carlos Saúl Menem, para presidir las fiestas patronales de esta ciudad. Fue recibido por una turba liderada por comerciantes y terratenientes, entre ellos Amado Menem, hermano del gobernador, y sus hijos César y Manuel, quienes junto a otros propietarios se habían vuelto contra el obispo. La turba entró por la fuerza en la iglesia, y cuando Angelelli suspendió la celebración y salió de allí, ellos le lanzaron piedras. En respuesta, el obispo sancionó canónicamente a los promotores, que intentaban disfrazar el conflicto acusando de comunista a la iglesia riojana. Por otra parte, la Conferencia Episcopal Argentina aclaró que de ninguna manera iban a intervenir en el tema. En 1974, el país vivía un recrudecimiento de la crisis social y política con violentos asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares. En septiembre de ese año, Angelelli viaja a Roma en visita ad limina. Estando en Europa le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de amenazados por los parapoliciales de la Alianza Anticomunista Argentina. En 1975, Angelelli retornó a su diócesis y planteó sus ejes de trabajo: caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el concilio y continuar la promoción integral de los riojanos. La diócesis movilizó con la visita misionera de San Nicolás, patrono de La Rioja, por los pueblos del interior. La misión se realizó con gran entusiasmo, sintetizando en cada lugar los deseos de justicia, fraternidad y paz para la sociedad riojana. En 1976, el vicario de la diócesis de La Rioja y 2 miembros de un movimiento de activistas sociales fueron detenidos por los militares. El 24 de marzo tuvo lugar el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón y a todos los gobernadores del país, incluyendo a Carlos Menem de La Rioja.
Ángel Elli peticionó al coronel del ejército Osvaldo Pérez Bataglia, nuevo interventor de La Rioja, para obtener información sobre el vicario y el paradero de los activistas. Al no obtener respuesta, viajó a Córdoba para hablar con el comandante del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien respondió de forma amenazante: "El que se tiene que cuidar es usted". El 4 de agosto de 1976, conducía una camioneta junto con el padre Arturo Pinto, de regreso de una misa celebrada en la ciudad de Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, con 3 carpetas con notas sobre los 2 casos. Según el padre Pinto, fueron obstruidos por un vehículo en el paraje denominado Punta de los Llanos. Dicha obstrucción habría provocado el vuelco. Después de permanecer inconsciente durante un tiempo, Pinto vio a Ángel Elli muerto en la carretera, con la parte de atrás de su cuello mostrando lesiones graves, como si lo hubieran golpeado. La zona fue rápidamente rodeada por policías y personal militar. Se envió una ambulancia y el cuerpo de Ángel Elli fue trasladado a la ciudad de La Rioja. Aunque se intentó ocultar el crimen como accidente automovilístico y la causa judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con el retorno de la democracia, se reabrió y en 1986 el juez Aldo Morales dictaminó que la muerte de Ángel Elli fue un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima, debiéndose identificar a los autores. En 1989, los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final que consagraron la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estas leyes fueron derogadas en 2005, y en agosto de ese año el caso fue abierto nuevamente. La Corte Suprema dividió el caso en 2 partes, la acusación contra los militares fue enviada a los tribunales de Córdoba, y la posible participación de civiles en el asesinato fue remitida a La Rioja. En 2010 se reclamó la imputación de 14 militares y policías, encabezados por el dictador Jorge Rafael Videla, y el entonces comandante del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, como responsables inmediatos del crimen. Dando por terminada la biografía de Ángel Elli, ahora veremos algunas imágenes de él durante su apostolado, y mientras tanto escucharemos un reportaje que le hicimos al periodista Rolando Graña acerca del documental que realizó acerca del obispo. Bueno, Rolando, dígame qué es lo que sintió al realizar el documental. Realmente una experiencia muy positiva, porque más allá de ser un realizador de programas de investigación e informes, un documental y más de la coyuntura de ese proceso político en el que vivíamos, sino que también por un referente social de la época, el cual acompañó un proceso social interesante de analizar, aunque nunca pensamos llegar a nuevas conclusiones. ¿Y cuáles han sido esas cosas? Esas cosas han sido la amplia relación que poseía con un militante del Partido Comunista, oriundo de La Rioja. A su vez que convergían en muchos puntos, inclusive el obispo lo llama el más creyente de los ateos, y sus deseos estaban en que el mismo integrará a la Iglesia Popular, un movimiento laico de liberación compuesto por diferentes columnas de los sectores obreros, campesinos y socialmente excluidos de aquella época. Última pregunta, ¿qué opinión le parece con relación a su papel político? Pues Ángel Elli era un hombre que sabía que inspiraba conciencia política, aunque sus espacios de trabajo fueran lo social y civil, tal es así que se gana la enemistad de personalidades como el por entonces gobernador Carlos Menem, y luego el interventor militar para La Rioja, Luciano Benjamín Menéndez, aunque claramente este ha sido uno de los factores que despertó mayor adhesión y apoyo a la tarea que emprendía. En la actualidad, la causa parece estar en un parate, una traba más en la justicia. La causa no se encuentra parada, sino que los procesos por los cuales se realiza demoran cierto tiempo, y a partir de la petición hecha por colectivos sociales y de derechos humanos, conjunto a los que relantes como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lograron reabrir la causa. Aquí tuvo mucha incidencia el por entonces cardenal argentino, Jorge Bergoglio, al establecer una comisión unos años atrás, que avanzó más que los propios delegados. Muchas gracias Rolando Graña por la entrevista, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado del video de Ángel Elli y que sirva como ejemplo para reaccionar ante el sufrimiento, y no por obligación sino por propio compromiso y voluntad por optar vivir entre la gente y acceder a cotejar y observar el plano del trabajo con los más vulnerables. Como él decía, con un oído en el pueblo, y el otro en el evangelio.